Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche un programa sumamente especial. Tenemos la entrevista con el vicepresidente del Estado Plurinacional, don Álvaro García Linera. Le agradecemos nuevamente estar en el programa. La verdad que es un privilegio tenerlo con nosotros. Vicepresidente, hace poquito ha estado de cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas gracias por doble partida, por la invitación al programa y por la felicitación de los cumpleaños, que no hemos tenido tiempo de celebrar. Pero bueno, así toca. En gestión de gobierno, pues a veces uno no dispone de tiempo para las cosas personales y asumimos como parte de los compromisos. De todos modos, muchas gracias por las felicitaciones. No, gracias a usted por estar aquí, vicepresidente. A ver, vicepresidente, quiero empezar la entrevista con pues lo que ha sido el tema de la semana, que ha sido este crédito. A ver, usted, vicepresidente, ha jugado una suerte de ser el cronista del proceso de cambio. Ha sido quien, en palabras de Pablo Stefanoni, el intelectual traductor. Pero lo hemos visto esta semana haciendo lo que Horst Greve hoy día dijo en su columna, una de las gestiones económicas más importantes de la historia del país. Hemos accedido a un crédito de la China de 7.000 millones de dólares, que se trataría de casi el 120% de lo que significa nuestra deuda externa. ¿Es usual que un país preste más del 100% de su deuda externa, vicepresidente? No. Lo que sucede es que somos un país que a estas alturas de la historia económica tenemos una solvencia económica muy importante. Nosotros recibimos una deuda externa equivalente al 55% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Estoy leyendo datos que han salido en el periódico el día de hoy, no me los estoy inventando. Año 2005, 4.900 millones de dólares de deuda externa, que equivalía al 52% del Producto Interno Bruto. Y en tiempos previos, en tiempos del gobierno de Banzer, por ejemplo, y Quiroga, la deuda externa llegaba todavía más, casi al 57%. En tiempos del MIR, al 90%, al 80% hasta el 90%. Y ya no hablo de tiempos de la dictadura, cuando casi llegaba o equivalía al Producto Interno Bruto. Nosotros llegamos al gobierno, iniciamos una exitosa campaña de condonación de deuda, de pago de deuda, y al día de hoy la deuda externa representa apenas el 17% del Producto Interno Bruto. ¿Eso nos permite endeudarnos? Somos uno de los países que menos deuda en porcentaje a su capacidad económica tiene en América Latina. Vicepresidente, el hecho de que nosotros, que se haya dicho que estamos, el mismo Estado haya declarado que estamos en un momento de contracción económica, ¿no representa un problema al momento de luego visualizar el pago de este préstamo? No, porque mire, si ahora contraemos la deuda, es el 17% la deuda. Vamos a ir contrayendo gradualmente, año con año. Y la deuda, en el peor de los casos, supónganse que desembolsan mañana los 7.000 millones, llegaría hasta el 39-40% del Producto Interno Bruto de hoy. Pero como se va a ir desembolsando gradualmente, 2017, 2018, 2019, 2020, el Producto Interno Bruto va a ir creciendo. No se olvide que tenemos como objetivo llegar a un Producto Interno Bruto para el año 2020 de 50.000 millones de dólares. Para ese Producto Interno Bruto, es decir, para la riqueza total generada en Bolivia, ese es el Producto Interno Bruto, estos 7.000 millones representa un porcentaje muy, muy pequeño. Cuando lleguemos a 50.000, va a ser como el 12% del Producto Interno Bruto. Entonces, la cosa es cómo usamos la deuda externa. Yo resumiría 3 factores. Ante el mundo somos un país solvente. Podemos acceder a créditos de una manera relativamente fácil. Pocos países de América Latina pueden decir eso, pocos países. Y nos sentimos orgullosos de ser un país que ante el mundo se presenta solvente y los países nos ofrecen, las empresas nos ofrecen crédito, primera cosa. Podemos acceder, y lo vamos a hacer gradualmente, a la deuda, al crédito más importante de nuestra historia, que no rebasa un 40% del Producto Interno Bruto,
que es manejable, que es razonable, que es, digámoslo así, sano. Si usted quiere, es sano. Una deuda que se mueve hasta el 50% es una deuda sana. Una deuda que sobrepasa el 50% del Producto Interno Bruto es una deuda en luz amarilla. Y si usted rebasa el 60%, está en luz roja. Nosotros seguimos en luz verde, por debajo del 50% del Producto Interno Bruto. Y lo importante, se trata de créditos que van a dinamizar la economía, generar empleo, generar desarrollo, generar producción, generar comercio. No se olvide, y eso es el debate que nos está dando, para la paz, por ejemplo. Es dinero, el crédito chino, para hacer la carretera que tanto hemos soñado los paseños y no paseños, la carretera al norte. Presidente o vicepresidente, aprovechando esto que nos dice, una de las críticas más grandes que se han dado justamente al tema del crédito, uno leyendo los periódicos la anterior semana, ha sido que el crédito venga a infraestructura solamente. Porque desde su perspectiva, ¿cómo eso nos va a generar mayores utilidades? Si no es un crédito que viene a producción, sino más bien a infraestructura, ¿qué nos garantiza que eso realmente luego devuelve el dinero? Es una decisión que le hemos tomado nosotros, porque tenemos otras fuentes de crédito, la del Banco Central. La del Banco Central, las reservas internacionales que estamos usando. Ya hemos usado de las reservas internacionales cerca de 6.000 millones de dólares. Estamos utilizando nuestros ahorros. Y esas reservas internacionales estamos usando en temas productivos, es decir, de rentabilidad rápida. Por ejemplo, usinas eléctricas. Usted invierte en electricidad, vende esa electricidad, la exporta y usted recupera su dinero. Y rápidamente devolvemos el dinero de las usinas eléctricas a el Banco Central. O crédito para IPFB, para construir la planta de polipropileno. Hemos aprobado en la Asamblea hace un mes, un crédito de cerca de 1.700 millones de dólares para hacer la primera planta de polipropileno, que son plásticos duros. Casi todo lo que nos rodea es plástico duro, para hacer con el gas boliviano. Pero se trata de créditos estrictamente productivos que devuelven el crédito muy rápidamente. En cambio, la infraestructura tarda en devolver el crédito. Su retorno es a largo plazo, 20 años, 30 años. Entonces, ¿qué hemos decidido? Los créditos del Banco Central estrictamente para la parte productiva. Y los créditos que consigamos externos, BID, CAF, y en este caso ahora el crédito chino, para infraestructura, porque son créditos a más largo plazo, 15, 20, 25 años, dependiendo cómo negociemos cada uno de los créditos. Entonces, hay esta separación planificada. Créditos externos para infraestructura, porque son créditos a largo plazo. Créditos del Banco Central para producción, porque son créditos de corto plazo y hay que garantizar la devolución lo más pronto posible. Vicepresidente, en las noticias hemos visto que el presidente Evo Morales, que mañana además está de cumpleaños, se va a concretar una reunión en Nueva York en la búsqueda de nuevos créditos para el país, más o menos cumpliendo el mismo rol que usted habría hecho en China. Estamos viendo que desde las máximas autoridades del Estado, presidente, vicepresidente, se han encargado de manera personal de ir a buscar créditos que para que pueda, digamos, haber una inyección económica en el país. ¿Esto responde a qué, vicepresidente? Desde el año 2006 la economía se maneja de este palacio, porque es un tema muy importante. Las decisiones importantes en el tema económico las ha tomado el presidente en los lineamientos generales y luego cumplimiento y ejecución por parte de los ministerios. Sabemos que este es un tema decisivo. La decisión de viajar a China fue un pedido del presidente Evo. Ya había charlas previas, acercamientos, avances, y había señales. El presidente Evo me pidió viaje a China para garantizar que estos créditos se puedan. Toda la economía se maneja de este palacio, en sus lineamientos generales, en sus decisiones principales, y la parte más práctica operativa ya desde los ministerios, planificación, producción, economía, etc. En este caso,
El presidente está yendo a una tarea mucho más complicada que la de China, porque con China son créditos del Estado, Exim Bank, al Estado boliviano. En Estados Unidos están yendo a buscar créditos de sector privado. Pero qué mejor momento que este para ir a llevar adelante esta iniciativa. Economía estable, somos las de más crecimiento en América Latina, situación política sólida, estable, democrática, situación social igualmente estable, situación económica en ascenso, en bonanza, en crecimiento. Y entonces, es decir, señores empresarios, Bolivia abre las puertas para que vengan a invertir con las reglas que establece el Estado boliviano. Socios, no patrones, estas son las reglas impositivas, estos son los tributos, estas son las áreas donde se puede invertir, señor privado, esta es la legislación que le garantiza su seguridad jurídica, hemos aprobado una ley de inversiones, por lo tanto, reglas claras para un país solvente, serio y que está en pleno proceso de bonanza económica. Entonces, es la tarea del presidente Evo, se está organizando como una especie de seminario de encuentro del presidente con empresarios privados norteamericanos y se va a ir a mostrar las características de la economía boliviana que se convierte en uno de los mejores lugares para venir a invertir en términos de seguridad y de estabilidad. Volviendo al crédito, vicepresidente, hubo también una crítica en relación a que estaríamos hablando de un crédito atado, amarrado, que se trataría el crédito chino, que si bien la China te presta el dinero, son las empresas chinas las que de alguna manera adjudicarían la administración de este dinero. No es como el préstamo de otras instituciones financieras que nos dan el dinero y uno ve qué hacer con el dinero. ¿Cuán cierto es eso? ¿Cómo es el acuerdo marco ese del que usted habló en una conferencia de prensa? Nos interesa mucho saber este tema justamente para desglosar qué quiere decir este crédito atado. ¿Es así o no? Todos los créditos que vienen de los países vienen con esa cláusula. Un crédito del Brasil con empresas brasileras. Estamos negociando un crédito con España para empresas españolas. Estamos negociando un crédito con Austria para hospitales con empresas austriacas. Crédito con empresas con China con empresas chinas. Eso es normal, no se sorprenda. Entonces, aquel pseudoeconomista que se ha puesto a protestar de eso, está claro que no conoce el mercado mundial y convendría que pasara nuevamente cursos de Economía Mundial 1 en la universidad, porque así son las reglas del juego, no es primera vez. Le doy el ejemplo, el crédito con Austria. Estamos trabajando un crédito de varios centenares de millones de dólares para construir hospitales de cuarto y tercer nivel. El presidente Evo ha fijado un horizonte de 1.600 millones de dólares entre el 2016 al 2018 de gasto. Parte de esos 1.600 es un crédito que viene de Austria, con empresas, por supuesto, buenas. Igual vamos a escoger nosotros, con el caso de China, está el crédito, está la decisión política, está la empresa, el banco, el Exim Bank, y nos toca a los bolivianos escoger la empresa. Y hay que escoger las mejores empresas, ¿no? Leí por ahí un Twitter que decía las empresas chinas no cumplen sus inversiones. Me tomé el trabajo de pedir a la gente de ABC, Susana, y tengo aquí la lista de todas las empresas que han incumplido, que hemos tenido que ejecutar su boleta porque han hecho mal la obra en tema de caminos. Y tengo numerado 20 empresas. De esas 20 empresas, 17 son bolivianas. Una es mexicana, otra es española boliviana, y las demás son bolivianas, que no han cumplido. Aquí en Caminos, por ejemplo, no hay una empresa china. Tenemos un problema con una empresa china en el tema de ferrocarril, que es una excepcionalidad. El resto de las empresas chinas que hemos contratado, obras están avanzando muy bien. Tenemos empresas chinas en la hidroeléctrica San José, aquí, en Cochabamba. Tenemos empresa china acá en Miguillas. Tenemos empresa china en la carretera
Trinidad, San Ignacio, empresa china, en la carretera que vamos a hacer hasta Riberalta de este Rurrenabaque. Tenemos decenas de empresas chinas y la única que ha fallado es la del ferrocarril, un pequeño tramo que tenía que haber construido. Le estamos ejecutando boleta, la vamos a castigar, pero no tenemos una lista de muchas empresas chinas con problemas. Las que tienen problemas son las bolivianas. Pero no por eso no vamos a contratar empresas bolivianas. Vamos a seguir contratando, pero claro, colocando garantías y exigiendo calidad, porque se trata de fomentar la industria boliviana también. Vicepresidente, hablando del tema de obras, usted sabe, en Cochabamba esta semana hubo un suceso, un puente se cayó, ¿no? ¿Qué hará el gobierno desde ese lugar? Es decir, el gobierno es un gobierno considerado sumamente obrista, entonces cuando una de estas obras sufre, ¿no?, desde la gestión de un alcalde del movimiento al socialismo, sufre este tipo de situaciones, ¿cómo actúa el gobierno? ¿Qué es lo que se hace sobre esto? ¿Cuál es la empresa? Hubieron ahí, coincidió con el tema del crédito y, bueno, las empresas chivanas. No es empresa china. Hubieron rumores, exacto, en redes sociales que se trataba de una empresa china. Otra vez el mentiroso de toda la vida, vi con eso es una cosa Doria Medina metiendo eso, ¿no? Es una empresa boliviana, que apellida Empresa Álvarez, boliviana. Qué pena, qué pena. ¿Qué será desde el Estado Central Bueno, para...? antes, el tema del obrismo. ¿Somos un gobierno obrista? Pues sí, porque no somos un gobierno vaguista, ni lagartista, sino un gobierno que trabaja. Reivindico. Es muy obrista, pero claro, pero ¿para qué viene al gobierno? Sánchez de Lozada llegaba al Palacio a las 11 de la mañana y se iba a las 2 de la tarde y no aparecía más. Claro, nosotros aparecemos desde las 5 de la mañana y nos vamos a las 11 de la noche. Somos un gobierno que trabaja, entonces. Sí, reivindico. Somos un gobierno de obras y muy orgullosamente. La contraparte es ser un gobierno de vagos. Y no somos un gobierno de vagos, somos gente trabajadora, somos gente que se esfuerza por el país. Y en este caso, de esta empresa, una empresa boliviana, lamento que sea una empresa boliviana, investigación, es responsable la empresa, mala obra, también es responsable el fiscalizador. Pagamos un porcentaje elevado del total de la obra al fiscalizador. Y resulta que este fiscal no se dio cuenta. Al fiscal también de la oreja y del cuello a la investigación. Y si hay alguna autoridad política de alto o de bajo nivel responsable, también a la investigación. Contraloría ha entrado. Al día siguiente del problema, Contraloría está investigando y usted no tenga la menor duda que empresa, fiscal de obra, más autoridad política de bajo, mediano o alto rango, que sea objeto de responsabilidad ejecutiva, administrativa o técnica en esta obra, para la cárcel. Nosotros no vamos a encubrir absolutamente a nadie. Alguien dijo, esta es obra Evo Cumple. No, señor, no es Evo Cumple. Tampoco es obra de empresa china. Es una empresa boliviana que hizo malas cosas. Los tiene que pagar la sanción. Evo Cumple, tenemos más de 10.000 obras en Bolivia y ninguna se ha derrumbado. Pero ojo, este es un tema que tiene que involucrar mucho a autoridades encargadas y a las empresas. Usted confía, exige una serie de requisitos, hace una convocatoria, exige requisitos técnicos, financieros, adjudica la obra y confía en que va a llevar adelante. Y para eso contrata un fiscal, no para que usted haga el seguimiento cada día, sino el fiscal tiene que hacer el seguimiento. Entonces al fiscal más a la empresa fiscalizadora adentro, porque es una barbaridad. Yo le digo que Cochabamba tiene que tener la seguridad que somos los primeros interesados en establecer responsabilidades y que ninguna persona va a ser protegida. Quien sea responsable de la investigación de la Fiscalía y de la auditoría de Contraloría, para la cárcel a pagar las responsabilidades que corresponda por ley. Vicepresidente, quiero volver al viaje del presidente a Nueva York. Hace un mes, 25, era casualmente exactamente hace un mes, en las Naciones Unidas el presidente da un emotivo discurso en cuanto a que el mal del mundo respondería al capitalismo, que realmente el capitalismo es lo que le ha hecho tanto daño a nuestro mundo, instando evidentemente a parar, a darle un freno. Un mes después, en Nueva York también, el presidente
pues busca créditos de tanto empresas, empresas eléctricas, empresas de todo tipo, un pool de empresas, en un encuentro que organiza el Financial Times. Pues no es contradictorio, tomando en cuenta que ayer mismo en un evento en Shinajota el presidente reivindica, digamos, esta cuestión, su vocación antiimperialista. ¿No es un poco contradictorio ir el día de mañana a Nueva York y buscar créditos en estas empresas, en estas instituciones que son desde el entender las que más apuntalan el capitalismo en el mundo? No. Marx decía que los empresarios le iban a entregar al obrero, le iban a vender a los obreros la soga con la cual íbamos a colgarlos. Marx, Dixit. El problema es la imagen que tiene alguna izquierda deslactosada de lo que es una revolución. Me traigo mis libros de obras completas de Lenin, 54 tomos. Están un poco viejitos, de mucho uso. Estoy con el tomo 34 y tomo 35. Lenin, la revolución socialista. Año, están por años, 1920-21, concesiones. Lenin, el socialista ruso que hizo temblar el mundo en 1917 hasta el 24, entregó en concesión a empresas del mundo, comenzando desde países que estaban invadiendo Rusia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, carbón, petróleo, bosques. Claro, la izquierda deslactosada, que es una izquierda de cafetín que lee History Channel para enterarse de cómo son las revoluciones, o hasta ahí llega su conocimiento de una revolución, cree que un país tiene que desarrollar solito, aisladamente, autárquicamente sus condiciones. No, señores, todo está articulado en el mundo. Y los revolucionarios saben utilizar la tecnología, incluso la inversión extranjera. ¿Cuál es la explicación de Lenin? No tenemos suficiente capital para desarrollar esos sectores. ¿Representan un riesgo? Sí representan un riesgo, pero si el poder político está en manos de los trabajadores y controlamos bien e impedimos que ellos se intervengan en el ámbito político, esa inversión nos va a servir a la revolución. Van a ganar ellos, es verdad, va a haber ganancia para la empresa, pero va a haber más ganancia para la revolución, va a haber más ganancia para el país porque va a haber desarrollado fuerzas productivas técnicas, fuerzas productivas cognitivas que le van a permitir fortalecer su proceso. Lo dice Lenin. Claro, ese es un debate muy minucioso de lo que es una revolución, pero es importante porque hoy estoy así en pelea casi personal con una serie de críticas que creen que un país, un pequeño país, por decreto puede abolir el mercado mundial, por decreto puede aislarse del mundo, por decreto puede declarar el comunismo, y porque no lo hacemos nos critican. Traidor, está con una empresa. A esos tipos que no conocen lo que es una revolución les digo izquierda deslactosada, café descafeinado. Las revoluciones son así. Un proceso tiene que fortalecerse utilizando los medios que hay del mundo, sabiendo controlar e impedir de que esa presencia se convierta en poder político de esa empresa o de ese sector. Si fortalece la revolución, mejora su economía, mejora su tecnología, bienvenida. Bajo control, bajo vigilancia, ¿no? Bajo sometimiento, porque en el fondo se trata de permitir ingreso de capitales extranjeros que trabajen para el desarrollo de Bolivia, que saquen su ganancia moderada, pero que dejen en el país tecnología, infraestructura y conocimiento necesario para seguir el fortalecimiento de esta revolución. Vicepresidente, me tengo que ir a un corte, pero no puedo dejar de preguntarle. ¿Usted me hubiera respondido lo mismo si no hubiera entrado a gestionar? Sí. ¿Sabe por qué? Porque mi acercamiento a los procesos revolucionarios del mundo no es superficial. Vuelvo a decir, no me contenté con ver History Channel para entender la revolución rusa o la revolución china o la revolución vietnamita, no. Me esforcé por leer más. Y este tema del debate de las concesiones,
no es un debate muy propio de la superficialidad entre los izquierdistas. Esto es parte de los procesos revolucionarios y de cómo hay la interdependencia de las economías del mundo y cómo un pequeño país o un grande país no puede aislarse del resto del mundo. Pero entonces, ¿cómo llegamos al comunismo? Me dirá usted. ¿Eso va a ser un hecho mundial o no es? Un país solo no construye el socialismo. Un país solo y aislado, imposible, jamás va a poder hacer solo. Un país puede avanzar unos pasos, pero la victoria será a nivel mundial porque la tecnología es mundial. El dinero es mundial. El conocimiento es mundial. Todo es mundial. Otra pregunta, vicepresidente, me tengo que ir al corte, pero otra pregunta. Muy bien. ¿Cómo aporta Bolivia? ¿Cuáles son los pasos que ha dado nuestro país desde su entender para ir al socialismo? Gobierno de movimientos sociales, es decir, democracia absoluta, democracia continua, democracia cotidiana, distribución de la riqueza, que genera bienestar y saca a la gente de la pobreza, y esfuerzos puntuales, no absolutos, por superar la lógica de la ganancia e incorporar la lógica de el servicio. En el viejo debate marxista, valor de cambio, ganancia, valor de uso, utilidad. Por ejemplo, el que tengamos subvención a la energía eléctrica. Si nos moviéramos con la lógica de la ganancia, la energía eléctrica debería valer 3 veces más. Pero nos movemos con la lógica de la necesidad, de la utilidad, está subvencionada. El tema del combustible, el tema de los créditos con interés cero para pequeños productores. Eso habla de un país que de manera puntual, no generalizada, puntual y específica, comienza a introducir otra lógica de las cosas, la lógica de la utilidad, la lógica del beneficio colectivo, dejando de lado la lógica de la ganancia. Pero en otras cosas todavía seguimos con la lógica de la ganancia, sí, todavía seguimos y seguiremos todavía varias décadas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando un contexto internacional continental y mundial más favorable nos ayude a que otros países, en otros sectores, también haya un avance de la lógica de la utilidad y no la lógica del beneficio de la ganancia. Es una construcción continental y es una construcción mundial de muy largo plazo. Son pequeños aportes de un país pequeño, pero que fija con claridad las posibilidades y de los límites que se puede hacer en términos socialistas hoy en el marco de un mundo capitalista apabullante, dominante y globalizado. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel. Estamos conversando con el vicepresidente Álvaro García Linera. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos conversando con el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera. Le quiero volver a agradecer estar esta noche acá con nosotros. Vicepresidente, quiero volver al tema económico. Creo que el tema económico ha sido el que ha ocupado los periódicos toda la semana. El tema del encuentro, vicepresidente, en Nueva York, del presidente Evo Morales con empresarios. La ministra Paco ayer, el ministro Arce hoy, declaran que es un encuentro que ha sido también financiado por Banco Mundial, BID y CAF, otra parte por nosotros. Al ser este un encuentro tan importante que busca incentivar, promover el país, ¿a qué responde que haya un crédito? Siempre había un poco, desde el gobierno, la lógica de que nosotros los eventos los organizamos nosotros, nunca. Es decir, me llama la atención que haya un crédito para gestionar un evento en Nueva York. ¿Por qué se hace? No es crédito. O perdón, un financiamiento. Sí. Es normal que las instituciones crediticias, Banco Mundial o BID, de sus ganancias disponen de un dinero, por ejemplo, para hacer donaciones.
las luces del Puente de las Américas es una donación del BID, ¿no? Un regalo. Otras veces es poquita plata. Nos prestan, digamos, 500 millones, van a ganar también sus intereses y de ahí disponen $500.000 para hacer alguna donación. En otros casos dan estos fondos no reembolsables, le llaman, para financiar estudios de factibilidad, para que el Estado haga el estudio de diseño final, digamos, de una carretera o de una empresa. A veces se usa donaciones para darle, los bancos usan para dar a alguna institución filantrópica. Y en este caso, ese dinero de ellos, del Banco Mundial, es parte de ese dinero no reembolsable que lo están usando para promover la economía boliviana en el mundo, ¿no? Podrían haberlo gastado en otras luces, podrían haberlo gastado en regalar, no sé, pasto en algún lugar desértico. Lo están usando ahora para promover este debate y el gabinete ha pedido que vaya el presidente, porque podría haber ido el ministro de Economía, pero en el mundo Evo es una marca también. Y a pesar de que él siempre es muy sencillo, muy humilde, dijimos, presidente Evo, es necesario que estés tú allí. No es lo mismo que vaya el ministro o que vaya el vicepresidente, a que vaya el presidente Evo en persona para mostrar la realidad de Bolivia. Entonces, la parte nuestra no es el 30% del total, sí, y el resto 70% o un poco más está a cargo de estos fondos no reembolsables, que son como una pequeña donación, que están permitiendo posicionar a Bolivia. Lo que pasa es que ahora Bolivia se ha puesto de moda en el mundo. Se ha puesto de moda, entre comillas, o objeto de atención por el tema del mar, por la victoria diplomática que hemos obtenido, por su demanda justa, su demanda histórica, pero también se ha puesto de moda por el tema político y económico. Políticamente, el país de América Latina más estable, de los gobiernos revolucionarios y progresistas, el más estable. Y económicamente, la sorpresa, el milagro continental. Bolivia es la sorpresa para el continente. El más atrasado, el más pobre, el más miserable, el más endeudado, el más inestable, hoy se convierte en modelo que cuando uno va, estuve en Grecia, estuve en México, estuve en Brasil, estuve en Ecuador, estuve en China. ¿Cómo han hecho para crecer tanto? Porque en México la economía decrece, menos 1%. Perdón, en Brasil menos 1%, en México 1% de crecimiento. En Grecia y en España están 0 o menos. Y resulta que Bolivia, este país pequeño, siempre considerado el último país de América Latina, se convierte en el motor de la dinámica económica en América Latina. ¿Cómo lo han hecho? Entonces, Bolivia se ha puesto como de moda y es objeto de estudio como modelo alternativo post-neoliberal exitoso. Entonces, muy bien, vayamos a mostrar este modelo alternativo de economía que combina Estado, economía comunitaria, economía campesina, economía privada, economía pequeño empresarial, y que una sinergia logra estas tasas de crecimiento, de igualdad y de distribución de la riqueza. Somos el único país en América Latina que ha triplicado su Producto Interno Bruto, de 8.500, 9.000 millones a 32.000 millones. Ningún país ha hecho eso, ningún país en América Latina. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues bueno, presidente Evo vaya a mostrar su obra, vaya a mostrar a los pueblos del mundo la obra de nuestra economía, y quien tenga interés de invertir en Bolivia, subordinada a nuestras reglas jurídicas, a nuestras reglas de ganancias, bienvenido, que tiene la seguridad jurídica. Parte de la respuesta de por qué crecen 3 veces el Producto Interno Bruto es sin duda alguna la nacionalización. Usted en agosto anuncia una ley de incentivos a las empresas petroleras, vicepresidente. Esta ley de incentivos dejaría por fuera el decreto de nacionalización. Las empresas estarían en la misma condición que estaban antes de la nacionalización. ¿Nos puede explicar, por favor, eso? Se trata de incentivos para condensado y petróleo, no para gas. Gas no se toca. Hay unas reglas y tiene mercado y hay buen precio. Se trata del petróleo y se trata de los condensados, que es una mezcla de líquidos con gas, ¿no? De donde sale mucha gasolina, a veces sale un poco de diésel.
¿En qué consiste? Una empresa quiere explorar. Quiero explorar el bloque Madre de Dios en el Beni. Muy bien, venga a explorar. Se la autoriza. Invierta en estudios de sísmica, perfore, un pozo vale $50 millones, perfora. Si encuentra petróleo, bien, felicidades. Si no encuentra nada, su problema. ¿Quién perdió? La empresa, no perdió el Estado. Para exploraciones fallidas, quien pierde es la empresa privada, no pierde el Estado nada. Encontré petróleo, perfecto, muy bien. A ese petróleo encontrado se le da un incentivo. Hoy todo el petróleo y todo el gas que encuentra YPFB, con Chaco, con Andina, acabamos de descubrir otro pozo en El Dorado, el presidente hace 2 meses encontró otro pozo, hizo la entrega de otro pozo, pero también están explorando otras empresas privadas. Todo eso pasa al Estado. Y por haber encontrado le pagamos. Petróleo te corresponde esto por barril, gas te corresponde esto por millón de BTUs. El Estado es dueño de todo el petróleo y todo el gas descubierto. Y nosotros remuneramos a las empresas. Entonces, a las que hagan exploración nueva, y no antigua, nueva, le vamos a dar un plus, un premio, por haberse arriesgado. ¿Eso va a depender de la negociación que se haga con cada una de las empresas o la ley ya va a estipular cuál es el porcentaje? En la ley se está fijando normas generales, pero se mantiene el decreto de nacionalización. El government take gasífero se va a seguir manteniendo entre el 75, 85, 87%, especialmente en campos antiguos. Lo que va a modificarse es el government take petrolero, porque necesitamos mucho más petróleo que gas. Y ahí va a haber un incentivo. Pero el government take va a moverse, es decir, el government take es de la ganancia, cuánto se reparte privado, cuánto queda en el Estado. Si produzco esta cantidad de petróleo, descuento lo que me ha costado, costos de operación, y luego lo que queda lo distribuimos entre privado y Estado. Y de ahí es 82, 85, a veces 89 para el Estado, 10, 12, máximo 15 para el privado. Ese government take con los incentivos va a modificarse levemente para el tema de petróleo y de condensado. Se va a estar moviendo entre, calculo, 70, 75%, 80%. Va a tener un rango más variable entre 70 hasta el 80 en favor del Estado boliviano, ¿no? Y se trata, es un incentivo cuando los precios están bajos. Si el precio supera los $70, ya no hay incentivo, porque ya recuperan rápidamente su inversión las empresas. Simplemente se les asigna para que exportación, un pedazo para exportación, que es precio más elevado, y otro pedazo para el mercado interno, que es precio más bajo. Si el petróleo se mantiene por debajo de $70 o de $60, el incentivo. Entonces, es por eso variable, no depende de una sola variable. Depende de volúmenes, depende si es más gas, si es más petróleo, si es más condensado, depende si el petróleo está ahorita a 50, incentivo, está a 60, incentivo, está a 70, ya no hay incentivo. Depende mucho de ese tipo de variables, pero calculamos que no va a haber mucha modificación del government take que resultó de la nacionalización, que se mueve entre 75 en campos muy pequeñitos hasta casi 90 en los campos grandes, los campos más antiguos. Vicepresidente, hablando del tema de justamente la contracción de la economía, quiero hablar del tema, de un tema que ha abarcado también la noticia en la semana, que es el tema del doble aguinaldo. Los empresarios ha empezado a cundir la idea, tanto en los grandes empresarios como en los microempresarios, que no habría que pagar el doble aguinaldo. De hecho, han solicitado, y eso está hoy día en el periódico, han solicitado una reunión con el presidente ha accedido a recibirlos, y los empresarios hacen la declaración de que ellos quieren hablar con el presidente del no pago del aguinaldo. Nosotros podemos coincidir de que la economía del país definitivamente ha crecido. Bolivia es un país realmente muchísimo más grande y eso uno lo siente en la calle. Pero según la declaración de hace 2 meses del presidente, hay una contracción, ¿no? en la economía.
si bien las empresas ganan, por ahí, vicepresidente, hay empresas que no están ganando lo mismo que han ganado el año pasado. ¿Cómo se va a solucionar el tema del pago del doble aguinaldo? Todas las empresas están en la capacidad, porque, bueno, por decreto tienen que pagar, pero todas las empresas están en la capacidad de pagarlo. ¿Eso lo ha evaluado el gobierno? Sí, porque los resultados que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas muestra que, en general, la economía en los distintos sectores ha tenido un crecimiento notable. Ha crecido menos que el año pasado, lo sabemos. El año pasado rebasamos el casi 5.5%. Ahora nos vamos a mover alrededor del 5%, 4.9, 5, 5.1, contando de enero a diciembre. El decreto establece de julio a julio, y ahí ya hemos crecido el 5.1%. Entonces, por lo tanto, el decreto se cumple. Y si nos fijamos de enero a diciembre, va a ser como 4.9, yo calculo, 4 o 5%. Y entonces, se trata de cumplir el decreto. Vamos a oír a los empresarios privados, vamos a oír sus razones, pero en principio el decreto tiene que cumplirse por dos motivos, Susana. Porque la economía está creciendo, y en segundo lugar, porque el doble aguinaldo es una forma de distribuir la riqueza, justicia, y mover el mercado interno. El día de hoy hay un artículo muy interesante del señor Gabriel Loza sobre la importancia del mercado interno en Bolivia, que está cargando en las espaldas hoy el crecimiento económico. Ve las exportaciones negativas, hemos retrocedido en exportaciones, el mercado externo no nos es fiel este año, pero el mercado interno es el que está manteniendo el crecimiento. ¿Y mercado interno qué es? Es que la gente, el trabajador, el asalariado, usted, vaya al cine, compre 2 kilos de pollo, use el minibús, se vaya de vacación a Coroico un fin de semana, construya un cuartito en su casa para mejorar la habitación de su niño. Eso es mercado interno. Y ese mercado interno se dinamiza con esta distribución de la riqueza. Entonces, es necesario. El Estado hace su esfuerzo, inversión pública gigantesca. Estamos garantizando la inversión para los siguientes años. El crédito chino es parte de esta inversión. Tenemos que llegar al 2020, Susana, con una inversión pública de cerca de 13.000 millones de dólares. Este año estamos en 7.200. Para mantener el crecimiento de Bolivia hay que llegar a 13.000, pública. Y privada tiene que acompañar. Entonces, el doble aguinaldo es un esfuerzo del empresario, lo sabemos, también del Estado, pero es un esfuerzo importante para redistribuir la riqueza, porque somos un gobierno que hace justicia para los trabajadores, pero también para movilizar el mercado interno, para dinamizar la economía del mercado interno, que este año está llevando en sus espaldas la totalidad del crecimiento económico del país. ¿Y para aquellas empresas, digamos, que dependen del mercado internacional? Ha habido caída, pero tampoco es una caída catastrófica. Hablaba yo con compañeros, por ejemplo, campesinos de Santa Cruz, que producen soya. El año pasado la soya estaba en casi $480 la tonelada. Ahora ha caído a 230, 250, 260. Casi la mitad ha caído la soya, el precio de la soya. Es un año malo para los exportadores de soya, especialmente campesinos que tienen 5 o 6 hectáreas y que producen en pequeñas cantidades. Pero me decían, hemos logrado por lo menos recuperar parte de nuestra inversión. No estamos en pérdida, no hemos ganado como el año pasado daba para hasta ahorrar y comprarse un pequeño carro. Este año no da para comprarse un pequeño carro, da para pagar las deudas, da para pagar los salarios y quedarse con un pequeño remanente. Pero uno tiene que ver la economía en una panorámica más larga. Ahora hay menos ganancia que antes, pero se compensa con la ganancia del año pasado y la ganancia que va a venir el año que viene, porque con este esfuerzo que hacemos privados y Estado, estamos dinamizando la economía para que el 2016 salgamos con mayor crecimiento. Si ahorita todos nos comenzamos a correr desesperadamente, 2016, 17, 18, va a ir mal.
Por eso hemos dicho, vamos a tomar medidas contracíclicas. Frente a la contracción de otros países, nosotros vamos a invertir más. ¿Podemos? Claro que podemos, porque hemos ahorrado dinero. Tenemos nuestra reserva para invierno, reservas internacionales, y tenemos el prestigio de la economía boliviana que nos permite acceder a créditos. Esas dos cosas las utilizaremos ahora como palanca contracíclica para aumentar inversión, para aumentar circulante, para aumentar producción, de tal manera que el 2016, 17 y 18 tengamos una economía pujante y no una economía en recesión, como ha sucedido en otros países de América Latina. Vicepresidente, me tengo que ir a un corte, me quiero guardar un poco de tiempito para hablar de lo inevitable, lógicamente, del referéndum de repostulación o de reelección. Ayer los periodistas hemos tenido acceso a un primer material que hubiera salido, los 10 puntos de campaña. Sobre eso quiero hablar, sobre todo lo que hace la reelección. Quédese en esta casa, en nuestro hotel. Esta noche estamos conversando con el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera. Volvemos a esta casa, en nuestro hotel. Esta noche estamos en compañía del vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera. Este bloque le hemos dejado un poco más de tiempo porque lo queremos dedicar a el tema de la campaña. Ya parece que la campaña inicia en redes, se ven las paredes, ¿no? Ya tenemos un aire electoral en el país, y es sobre esto que quiero hablarle en este tiempito, vicepresidente. Como lo decía en el anterior bloque, hemos accedido ya a un primer material, los 10 puntos. Metodológicamente parece que el MAS apunta a los 10 puntos. Desde el 2005 vemos los 10 puntos, ¿no es cierto? Pero digamos, estos 10 puntos nos ha llamado la atención algo, ¿no? Hay una suerte de respuestas, ¿por qué el gobierno debe continuar? ¿Por qué debe continuar Evo? ¿Es legítimo modificar la Constitución? Sin alternancia no hay democracia, etcétera. Usted los conoce mucho mejor que yo, los 10 puntos. ¿Es o no un gobierno autoritario? Hoy día leí un artículo muy interesante en La Razón, Fombacano, creo que era el autor Diego Fombacano, donde hacía una explicación que en realidad no es la continuidad o no de un gobierno lo que, digamos, pondría en riesgo al gobierno, sino, por ejemplo, la corrupción es algo que sí pone en riesgo a un gobierno, etcétera. Me llama la atención estos 10 puntos. ¿A qué se deben estos 10 puntos? Parecen 10 puntos de respuesta. ¿A qué estamos respondiendo? Bueno, decirle que estamos todavía a la espera de que la Corte establezca las reglas de la campaña electoral y las vamos a acatar, ¿no? Pero estamos en los preparativos, en la elaboración de materiales previos para arrancar la campaña cuando lo diga así la Corte, una vez de que también responde el Tribunal Constitucional a la constitucionalidad de la pregunta que fue elaborada por la propia Corte y que fue aprobada por la Asamblea y que está ahora en manos del Tribunal Constitucional. Pero ya nos estamos adelantando al debate y estamos respondiendo básicamente a todos los prejuicios y a todas las mentiras de la derecha cavernaria que hay en Bolivia. Fíjese, durante los años 80 y 90, democracia era acuerdos políticos que garantizaran gobernabilidad. Ganaban con el 21% las elecciones. Muy democrático. Eso era democracia total para ellos. Llegamos nosotros al gobierno y no obtenemos 21%, obtenemos 52%, el doble de lo que ellos obtenían. El doble del MIR, el doble de ADN, el doble del NFR, el doble del MNR. Y resulta que se les ocurre decir que democracia ya no es 21%, democracia es mayoría absoluta. Bueno, ganamos con mayoría absoluta. No, ya no es democracia eso. Democracia ahora es 2/3. Obtenemos 2/3. No, eso ya no es democracia. Democracia es revocatorio.
ganamos el revocatorio. No, ni mayoría simple, ni mayoría absoluta, ni 2/3, ni revocatorio ahora es democracia para ellos. Para ellos democracia es alternancia. Cada año se inventa un nuevo concepto trucho, falso, de democracia. Y siempre hemos vencido con el pueblo. Siempre hemos ido por encima de la barda que van construyendo. Para ellos, democracia era 21%. Y feliz eran los demócratas premiados con estrellita roja. 62% no es democracia para ellos. No, dictadura, totalitarios, dictadores, autócratas, tiranos. 62% tiranos, 62% autoritarios. Esos caballeritos ganaban con el 21%, sin vergüenzas. Y vienen ahora a llenarse la boca con la palabra de democracia, cuando ellos gobernaban con el 21% del electorado, del voto, no con el 62% como nosotros. Nosotros tenemos 3 veces el voto de ellos. Y les damos cátedra, de manera humilde, de lo que es democracia. Democracia en el fondo, Susana, es que el pueblo decida. Ese es el fondo, la esencia, el núcleo vital desde tiempos de los griegos hasta el siglo XXI. Democracia es que el pueblo decida. Que el pueblo, con su conciencia, con su voto, con su participación, define el curso de lo que pasa en el destino político de Bolivia. Y es lo que estamos haciendo ahora. Es la primera constitución donde el cambio de constitución la va a definir el pueblo. En tiempos de los neoliberales, del MIR, del MNR, de ADN, de Quiroga, de Banzer, de Doria Medina, se reunían en el Parlamento 180 caballeritos y cambiaban la Constitución. El pueblo no existía. Con nosotros, si se modifica la Constitución, es con la participación del pueblo. Y el pueblo que decida, ¿modifico o no modifico? ¿Quién decide? El pueblo. No define el Congreso, no define el presidente. Va a definir el pueblo con su voto el 21 de marzo. Y luego será otra vez el pueblo boliviano el que defina si Evo gana o no gana. En caso de que se apruebe el referéndum del 21, no es que Evo es presidente nuevamente del 20 al 25, no. Es que Evo puede ser candidato. Se habilita el derecho a candidatear. Y el año 2019, en diciembre, el pueblo dirá que Evo continúe o que Evo no continúe. Cuando le preguntan, vicepresidente, si no hubieran otros liderazgos al interior del movimiento al socialismo, ¿por qué insistir en la figura del presidente Evo Morales? ¿Qué contesta? Porque no tenemos una persona al interior del movimiento al socialismo con el liderazgo y la capacidad de estadista como es Evo. No tenemos. Así de claro. Hay que construir, por supuesto. ¿Nos hemos atrasado? Sí. ¿No está bien eso? No está bien. Pero es así la realidad. Una persona con esa mirada del país, que mira debajo del pavimento, que ve las cosas por debajo de la propia tierra, no tenemos en el MAS. Y no hay, creo, en Bolivia. A ver, hay que construirlo, de acuerdo. Y una persona que sepa tejer. Bolivia es un tejido de una infinidad de colores, que por lo general se presentan como hilos sueltos. Y Evo tuvo la habilidad con los movimientos sociales de tejer y hacer un aguayo hermoso, resistente. Eso se llama Bolivia hoy. Pues Evo es el tejedor por excelencia, ese es su liderazgo y es el planificador por excelencia. Esa es su virtud respecto a otros presidentes y a otras personas dentro del movimiento al socialismo. Entonces, por eso decimos, este es nuestro hombre. Y le decimos a Bolivia, usted decida si Evo debe continuar o no. No lo decide el Congreso, no lo decide el Parlamento, ni lo decide el gabinete. Va a decidir el pueblo con su voto si se le habilita el derecho o no a que nuevamente Evo candidatee el 2019. Y eso está en el marco de la Constitución. Estamos cumpliendo estrictamente la Constitución. Estamos procediendo a una modificación parcial de la Constitución en cumplimiento de las normas de la propia Constitución. ¿Y cuál es esta? La democracia. Cuando nos dicen autoritarios tiranos, les decimos, ustedes son
los dictadores, porque le quieren negar al pueblo la decisión. Le quieren quitar al pueblo la decisión. Y les decimos, no tengan miedo al pueblo, vayan el 21 a votar. Vicepresidente, el gobierno ha dicho varias veces, el presidente Evo Morales, de hecho, lo ha repetido, que no existiría la oposición. De hecho, hemos leído columnas de intelectuales que no precisamente favorecen en sus columnas al gobierno y que han indicado que la oposición no existe. Digamos, bajo la premisa de que esa oposición no existiera, ¿por qué se están dando estas primeras respuestas desde el movimiento al socialismo? Y segundo, en la premisa de que la oposición no existe, ¿a qué le teme el movimiento al socialismo en esta contienda electoral? Básicamente al intervencionismo externo, que ya está manejando plata, que ya está manejando voceros, que ya está movilizando sus cursitos de formación y de preparación de liderazgo, que se está moviendo. Ellos son los articuladores externos y desde el norte, de arriba, de afuera y del norte, para articular a la oposición. Tenemos una oposición mediocre, pero se vuelven fuertes porque tienen un padrino externo. Internamente, ¿por qué no hay oposición, decimos? Porque no hay un proyecto alternativo de país. No hay un proyecto de economía distinto al que tenemos. No hay un proyecto de Estado distinto al que tenemos, al que está vigente. No tenemos un proyecto de sociedad distinto al que ahora está vigente. Y por eso dijimos alguna vez, el proceso de cambio es el horizonte insuperable de nuestra época. Algún momento surgirá otro proyecto y ese momento, ese horizonte tendrá un límite, pero hoy por hoy el proceso de cambio, la revolución democrática y cultural es el horizonte insuperable de nuestra época. Es una frase de Sartre que yo le aplico para lo que está pasando hoy en Bolivia. No surge una alternativa, no digo de personas, hay muchas personas que quieren ser presidentes. Proyecto de economía, de sociedad y de Estado. No existe algo alternativo que se diga, esto es mejor a lo que existe. Y por lo tanto, no hay, en términos estrictos, una verdadera oposición estructural. ¿Qué es lo que hay? Pequeños núcleos, ambiciones personales, pequeños liderazgos locales, empresarios que pagan plata para hacer partidos políticos. Eso es lo que hay, disperso. ¿Quién los va a unir? Fuerzas externas desde el norte. Ya lo están haciendo y estamos muy atentos a ello. Por eso el día viernes di un mensaje muy claro. Y ellos van a intentar jugar con estas mentiras. No es democracia. Señores, democracia es que el pueblo decida. Usted es el antidemócrata. Usted es el dictador, porque le tiene miedo al pueblo. No quiere que el pueblo decida con su voto qué va a pasar con la situación política de Bolivia. Nosotros reivindicamos. Y ojo, en este debate de democracia, Susana, en ese documento le muestran, por ejemplo, las democracias europeas, la mayoría, no tiene límite de tiempo. Ahí daba el ejemplo de Konrad Adenauer, el presidente alemán que estuvo 14 años. Y podía haber continuado si quería, pero por temas de sucesión biológica cambió y hubo otro candidato. La presidenta Merkel ya está cumpliendo 11 años y va a seguir continuando seguramente, vistas las cosas allí, lo que está pasando en Alemania. O el expresidente François Mitterrand, otros 14 años. El asociar alternancia con democracia es un invento trucho de la derecha aquí en Bolivia, ¿no? Así como se inventaron primero mayoría absoluta, luego 2/3, luego revocatorio para democracia. Ahora se han inventado que alternancia. No, señores, alternancia no es democracia. Democracia es que el pueblo decida quién va a ser el presidente, quién va a ser el gobierno, cuáles son sus políticas. Eso es democracia. Esta muletilla de alternancia es un invento falseado, insostenible,
trucho que le digo de entendimiento de democracia. Vicepresidente, la única encuesta que ha salido hasta la fecha alrededor de lo que sucedería, se han hecho varias preguntas alrededor de lo que sucedería el próximo febrero, es la de Página 7, donde el MAS no inicia precisamente con una ventaja. ¿Esto le preocupa, vicepresidente? No. Bueno, viniendo de Página 7 no nos preocupa porque sabemos de que es parte de los motores ideológicos de oposición. No se olvide que Página 7 es de propiedad de un ex funcionario de Sánchez de Lozada, ¿no? De dos ex funcionarios de Sánchez de Lozada. El señor Garafulik y otra persona más, que fue funcionario del Ministerio de Capitalización. No me acuerdo ahora el apellido, pero si revisamos, no nos preocupa. Siempre ha actuado así. Y hay una especie de coalición ultraconservadora y de derechas, ¿no?, en los medios de comunicación, que serían partidos o medios de comunicación para derechistas o para opositores. Está Airball, está Página 7, esta agencia de noticias Fides, han hecho ahí un pequeño pool, ¿no? Y entonces las noticias que vienen de ahí las leemos como de quién viene, como parte de la campaña opositora. Ellos ya están en campaña. Nosotros apenas estamos haciendo un tríptico y ellos hace 2 meses ya están en campaña en contra de la repostulación. Ni modo, lo aceptamos. Pero en todo caso, sea o no sea cierta que hay un porcentaje del electorado que rechaza, en los 3 meses que haya campaña nos vamos a esforzar por convencer a ese electorado. Siempre ha sido así. Nunca nosotros hemos asumido una campaña electoral victoriosos de inicio, ni triunfalistas. Siempre hemos asumido con humildad, con sencillez y diciendo, estamos abajo y ahora hay que remontar. Nuestra vida ha sido así. Siempre la vida ha sido para nosotros ir de abajo para arriba, subir el cerro, subir la cordillera, subir el Illimani. Nunca ha sido la vida para nosotros bajar del Illimani, bajar del cerro, bajar de la Pacheta, no. La vida siempre es subir a Pachetas y buscar una nueva Pacheta y otra Pacheta y otro cerro. Y así va a ser. Esta campaña también asumimos desde abajo, independientemente de las encuestas. Decimos nosotros, estamos abajo, ahora hagamos esfuerzo para ganar el corazón y la mente de las personas con un trabajo casa a casa, puerta a puerta, con lo que somos, con nuestro discurso y con nuestras acciones. Vicepresidente, esto no se lo pregunto al vicepresidente ni al candidato. Le pregunto al teórico. ¿Cuál es la preocupación de un teórico masista, ¿no?, de quien ha venido haciendo la lectura, la explicación de todo lo que significa el proceso de cambio, de que Evo no continúe en el poder? Yo alguna vez respondí, es un no objeto de estudio para mí eso. No está. Yo soy honesto. No está en mis posibilidades de comprender hoy por hoy. Quizás eventualmente se dé esa opción, pero es algo que yo no he logrado teorizar, ni reflexionar, ni verlo como probabilidad. Si así fuera, ¿dónde estaría el peligro, vicepresidente? Es ahí donde quiero ir. Para mí, ante todo, la conflictividad social. Esta estabilidad política y social es una joya que ha permitido que las energías de los bolivianos, en vez de confrontarse y de devorarse mutuamente unos contra otros, manteniéndose estancados, hayan podido converger, como los hilos de agua de la cordillera que han convergido, no se han estancado, sino que han convergido y van formando un río muy impetuoso. Es lo que pasa ahora en Bolivia. ¿Por qué crecemos tanto? ¿Por qué Bolivia ahora es un modelo? Porque todas las energías sociales convergen hacia un solo destino. Antes, ¿qué pasaba? Las energías sociales estaban confrontadas unas contra otras. Y los bolivianos dedicábamos la mitad de nuestro tiempo para enfrentarnos, para conflictuar al otro. Y hoy pasamos el 98% de nuestro tiempo pensando cómo seguimos apuntalando y reforzando un destino, un norte, Agenda 2025, un objetivo, distribución de la riqueza, industrializar los recursos naturales. Hay un objetivo común que todos los bolivianos hemos asumido, así como el mar
recuperar el mar es un objetivo desde que nacemos hasta que morimos, Agenda 2025, bienestar para los bolivianos, se ha vuelto ahora un objetivo nacional que junta todas nuestras energías y por eso nos va bien. ¿Cuál es mi temor? La persona que ha liderizado este tejido, que ha logrado esta convergencia nacional extraordinaria, única en nuestra historia, sin su presencia, otra vez se desaten las batallas internas, el faccionalismo, sector contra sector, organización dividida con otra organización enfrentada, con otra clase social enfrentada, con otra región. Lo que vivimos todo el año 2001, 2, 3, 4, 5, que vuelva a desatarse esos demonios. A eso yo le tengo miedo. Y por eso digo, la persona que nos garantiza que eso no vuelva a suceder es Evo. Evo por delante, que ha logrado articular la esperanza colectiva de toda una nación. Y entonces vayamos por ahí. Lo estamos haciendo bien. ¿Por qué detenernos? ¿Por qué ir para atrás? Vayamos. Hasta donde alcance esta fuerza, vayamos. Y en el proceso, que surjan otros liderazgos. Tienen que surgir otros liderazgos que apuntalen y mejoren y vayan más allá que Evo. Por supuesto que se puede ir más allá de Evo, pero necesitamos todavía construir esos liderazgos colectivos e individuales que permitan que el camino trazado continúe varias décadas más por delante. Vicepresidente, usted hablaba de que hay temas, que estos 10 puntos eran los temas que había la necesidad de poner en debate. ¿Con quién hay que debatir estos 10 temas? Con la población, con la población. Este documento que usted está agarrando es un documento muy sencillo, que ante todo se pone a dialogar con la población en torno a las mentiras que ya sectores ideológicos vinculados con intereses extranjeros del norte ya están difundiendo, de manera dispersa, a veces de manera planificada. Hay que debatir con ellos. Se trata de un debate de ideas. Entonces, son ideas muy precisas, muy claras en torno a lo democrático, en torno a lo constitucional y en torno a los beneficios para Bolivia. Entonces, es un diálogo con la población. Se nos pregunta, ¿y por qué el presidente? Por esto. Es legal, es constitucional, es democrático, es ultrademocrático. Se trata de dialogar con la población y dar a la población argumentos contra estas mentiras, contra esta campaña ya en favor del no, que la derecha ha desatado ya desde 2 meses atrás. Ellos están más adelantados que nosotros. Lo hacen de una manera camuflada, evidentemente, pero desde hace 2 meses ya están en plena campaña en las redes sociales, en los titulares, en el tipo de noticias. Eso está clarísimo. 3 razones por las que habría que votar por Evo Morales. 3, las fundamentales, de proyección. Para mantener unida a Bolivia, para seguir manteniendo unida a Bolivia, para garantizar que cumplamos la Agenda 2025, la Agenda del Bicentenario, que nos va a dar otro país industrializado y muy, muy, muy próspero. Y el tercero, para seguir manteniendo este liderazgo a nivel mundial. Hoy somos liderazgo planetario, a la cabeza de Evo. Y eso le da a Bolivia un conjunto de opciones, de recursos, de posicionamientos, de victorias diplomáticas que nunca antes se habían logrado. Hoy al fin tenemos victorias. Hemos dejado de ser un país de derrotas, de quejas, yo decía, del derrotismo quejumbroso de años atrás, a ser un país optimista. Mantener este optimismo histórico ante la vida, ante la sociedad, ante el mundo, ante la economía, ante la sociedad, es un patrimonio de los bolivianos que hay que mantenerlo. Última pregunta de este bloque, el tema del mar. Hemos leído también en Twitter la propuesta de que el tema del mar no debería tocarse en la campaña. Hay otras voces que dicen, ¿por qué no se va a tocar en campaña? ¿Cuál es la voz oficial? Susana, el presidente Evo, a lo largo de estos 9 años, 8 meses y 30 días, creo, o 31 días,
nunca ha utilizado el tema del mar para buscar popularidad. Nunca. Jamás hemos manipulado. Jamás hemos usado como sonajera para obtener ni votos ni popularidad. Del otro lado de la cordillera sí lo han hecho, porque ahí tienen problemas. El presidente Evo no tiene problemas de popularidad. El presidente Evo no tiene problemas económicos. El presidente Evo y el gobierno no tienen problemas de liderazgo, como sucede del otro lado. Entonces, estos 10 años hemos sido muy respetuosos, porque es el tema más importante. Si hay algo que nos une a los bolivianos, son recursos naturales, salida soberana al Océano Pacífico. Independientemente de qué clase social seamos, de qué región, de qué edad, el mar. El mar es como nuestro sello de identidad, desde que nacemos hasta que nos entierran. Y nosotros hemos sido muy respetuosos de nunca tocar, maltratar ese tema para beneficio personal, para beneficio gubernamental. Y así vamos a seguir manteniéndolo. Esta es una política de Estado, sus procedimientos, sus reglas y su juego. Y así lo vamos a ejecutar. Entonces uno dice, Álvaro, ¿y por qué hablas del tema del mar? Porque he tenido que ser sincero con el tema del mar. Cuando salieron algunas personas a decir, no, pues mira, que este señor fue el que inventó la teoría, que este otro señor, gracias a él. No, señores. Yo he vivido, y algún día lo contaré en mi libro, he vivido hora a hora la toma de decisiones sobre el tema del mar. Y me acuerdo la reunión del presidente Evo en su residencia un día domingo, con los pocos ministros, estábamos 3 o 4, evaluando lo que había pasado con Chile, cómo se nos hacía la burla. Ya estábamos 5 años, y por suerte teníamos otros años más por delante para darnos cuenta que habíamos caído en una trampa, esa trampa de los ciclos. Expectativa, ascenso, charlas, reuniones secretas, mapitas en servilletas, congelamiento, fracaso, distancia, enojo. Y han pasado 20 años. Y viene otro ingenuo para aceptar nuevamente el mismo camino. Y nos hemos pasado 100 años así. Y con el presidente dijimos eso, no lo hagamos nosotros. Demos un giro de timón. Y me acuerdo la decisión de él, demos un giro de timón. Evaluó con los ministros y preguntó, ¿cómo podemos enjuiciar? Llevamos a juicio a Chile. Y se mostraron distintas opciones. Se estudió durante meses y luego esta. Esas decisiones en las que uno se juega la historia, uno se juega casi la vida. ¿Cómo no yo voy a valorarla? Y pongo, porque lo vi, y está registrado la hora, la fecha en mi cuaderno. Yo en las reuniones de gabinete siempre noto todo. La hora que el presidente, el día que dijo, enjuiciemos, la hora y el día que el presidente dijo, vayamos por esta ruta. Luego han colaborado muchos historiadores, muchos abogados, y hay que felicitar a todos. Luego han colaborado ex cancilleres, han colaborado expresidentes. A todos un gran abrazo y una gran felicitación. Pero toda esa maquinaria se puso en movimiento porque alguien abrió la puerta. Cuando antes nadie se animaba a abrir la puerta. Nadie. Tenían miedo de abrir la puerta. Y vino una persona que dijo, yo asumo el riesgo. Si nos va mal, yo daré la cara. Y si nos va bien, todos disfrutaremos el éxito. Y así fue. Fue una persona en 100 años que asume el riesgo del fracaso. Y abre la puerta. Y resulta que hasta ahorita, mitad del camino, nos está yendo bien. Y esperemos de que lleguemos a un puerto exitoso en los siguientes años. Entonces, el que yo diga eso no es campaña, es simplemente la verdad frente a personas que dicen, no, el verdadero constructor es este señor, ese es otro caballero de UDAPE. No, señores. Hubo una persona que se llama Evo Morales que tuvo la certidumbre histórica, la fuerza, la hidalguía y la audacia que ningún otro tuvo para decir, vamos por aquí, corriendo el riesgo de fracasar y de perder todo él. Pero que si nos iba bien, todo Bolivia ganaba. Pocas personas se animan a hacer eso en la vida, Susana, y hay que saberlo valorar. Lo general somos timoratos. Decimos, ¿qué voy a perder? No, si yo corro el riesgo de perder algo en lo personal, la clase media es un poco así.
a veces es media tinta. No, si aquí gano, pero aquí puedo perder, mejor no lo haré. Y hubo un campesino, un aymara, un indígena que dijo, yo corro el riesgo, yo lo hago. Y luego todo el mundo se articuló a él. Y todos sumaron el aporte del abogado, del historiador, del ex canciller, del ex presidente, todo ayudó muchísimo. Pero todo eso pudo suceder porque alguien abrió la puerta y dejó correr el agua. Y vamos bien. Entonces, una cosa es la campaña, que la vamos a hacer, y otra cosa es la verdad. No hay que asociar uno con el otro, de acuerdo, pero la verdad yo tengo que decirla las veces que sea necesaria en los debates, no voy a esconder ello. Me tengo que ir a un corte, volvemos en el último bloque con el vicepresidente Álvaro García Linera. La última pregunta al vicepresidente, quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, no es hotel, estamos con el vicepresidente Álvaro García Linera. Vicepresidente, ¿se encubre la corrupción? La pregunta del punto número 10, de los 10 puntos que ha presentado el Movimiento al Socialismo. Jamás, Susana. Nunca vamos a encubrir y vamos a castigar independientemente de quién sea la persona. Hemos dado una muestra de lo que somos capaces cuando hemos enjuiciado a Santos Ramírez, compañero nuestro. Se encontró indicios, un hombre muy importante dentro del MAS, más importante que el vicepresidente. Se encontró indicios, el presidente lo convoca, habla, pregunta, hay datos, para adelante. No se va a preguntar cómo te llamas, no vamos a preguntar, hijito, de quién eres, no vamos a decir qué puesto tienes. No te vamos a preguntar de qué organización eres. Si estás involucrado en corrupción, para adentro. Tema del Fondo Indígena. ¿Quién cree que denunció el tema de corrupción? No fue un periodista, Susana. No fue Rederbol, no fue un diputado opositor. Quienes denunciamos el Fondo Indígena fue el gobierno. Hizo auditoría silenciosamente y cuando nos presentaron los datos, hay estos datos, publíquenlos y enjuicien. Pero puede ser que haya compañeros involucrados. ¿Qué nos importa? Puede ser que nos afecte electoralmente. ¿Qué nos importa? Aquí se obra de manera transparente y firme. Nosotros no luchamos contra la corrupción en función de si nos afecta o no nos afecta electoralmente, de si afecta o no afecta a un compañero, a un ministro, a un viceministro. No, señores. Lo que nosotros pedimos para la gente, lo cumplimos. Y así como somos en la vida, trabajadores, austeros, transparentes, y vivimos de nuestro trabajo, pedimos que el resto viva de su trabajo. Vicepresidente, ya me tengo que ir. Le quiero agradecer por haber estado esta noche con nosotros. Y en 30 segunditos, si me tiene que hacer un mensaje de campaña, ¿por qué el 21 de febrero uno tendría que asistir y decirle sí? Para ejercer su derecho democrático, para seguir haciendo democracia. Que el pueblo decida lo que debe pasar con Bolivia. Que no caiga en garras de la derecha que le quiere prohibir el derecho al pueblo de decidir. Sigamos haciendo democracia, practiquemos la democracia, vayamos a votar y, desde mi punto de vista, garanticemos que Bolivia siga por el buen camino. Hay un buen camino en Bolivia, mantengámoslo. ¿Y de qué depende? De que nuestro presidente continúe gobernando otros años más. Le agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros, vicepresidente, por acceder a esta entrevista. Sé que ha estado con muchísimas actividades, toca ponerse de presidente en ejercicio, entonces le agradezco mucho realmente el tiempo que nos ha dado. A ustedes, muchas gracias por haberme acompañado esta noche en esta casa, no es hotel. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese con Deporte Total. Muy buenas noches.
casa no es hotel.